Quiero empezar por recordar que estos ejercicios de comunicación son unos ejercicios económicos, son grabaciones que se hacen en el momento y que no tienen edición, y que luego tienen algunos problemas, como la semana pasada, que no concluí el tema que tenía y se me quedaron algunas cosas que quiero hoy continuar, porque hablaba sobre la paternidad. Y me encontré una cita que viene en este libro de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un autor que estaba de moda. Es bueno, es bastante bueno, y sobre todo escribe con frases que llaman mucho la atención. Se llama Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. Y empieza con un mensaje a los padres. Voy a seguir hablando, igual que hace 8 días, sobre la paternidad. Hoy en día, dice en este mensaje a los padres que cita Eduardo Galeano, ya la gente no respeta nada. Antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley. La corrupción campea en la vida norteamericana de nuestros días, donde no se obedece otra ley. La corrupción es la única ley. Donde no se obedece ninguna otra ley, la corrupción es la única ley. La corrupción está minando a este país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestros días. El autor de esta cita, que se la dijo a Cornelius Vanderbilt, fue ni más ni menos que Al Capone. Bueno, pues si eso que fue el 17 de octubre de 1931 se comenzaba a hacer una norma, una costumbre en los Estados Unidos, que nació siendo un estado político por analogía, porque en realidad es un estado despótico en donde impera el principio de la ganancia y donde la forma de la democracia se utiliza para manejar a la población. Bueno, pues hoy en día en México ese mismo principio se ha aposentado, apoltronado, y hay dos tenazas que son las que sostienen y acogotan a nosotros los padres, o a los que quedamos todavía como tales, y son, por un lado, el imperio del dinero, que es el que establece una norma para igualar y para diferenciar a unos con otros en función del tengo más o el tengo menos, y por otro lado es la religión. Es el Dios perdonador, el Jesucristo que iguala, la Virgen que es la madre de todos. Son los dos tenazas. Y por eso voy a hablar sobre algunos recuerdos que tengo yo sobre la paternidad y que les llamo de la siguiente manera. Principio: predicar con el ejemplo. Mi padre era dueño de camiones de transporte. Llegó a tener 6, lo cual significaba que tenía 12 choferes, le daba empleo a 12 choferes, más aparte los aceiteros, el mecánico, talacheros, los chalanes, muchos empleos directos, y todos los indirectos que se generaban, los taqueros, los boleros, los lavadores, los periodiqueros, los vendedores de billetes de lotería. Eran muchísimos los empleados, había muchísimos patrones y muchísimos trabajadores que dependían. Un día domingo salimos a pasear como todos los domingos, pero antes siempre pasaba a visitar en la terminal si ya habían salido todos sus camiones. Entonces llegó y se dio cuenta que uno de sus camiones estaba detenido. Fue y le dijo, ¿qué pasó? Y un mecánico majadero le dijo, pues no quiere quedar. ¿Cómo no? Dice, por supuesto, tienes que hacerlo. Y entonces este irreverente le espetó a mi padre, pues hágalo usted, yo no puedo. Se quitó el saco, mi padre se tiró abajo del camión, pum, pum, pum. Él que sabía hacer todo, ¿verdad? Salió y le dijo, ya ves, no seas tonto. Mi padre jamás utilizó una palabra de estas que hoy día llamamos altisonantes. Nunca dijo güey, ni pendejo, ni puto, ni nada, ¿sí? Tonto era una de las frases que más llegaba a utilizar cuando se enojaba. Mañana ya no te presentas. Ese se llama el principio de predico con el ejemplo y lo que es el poder de el que manda. Otro ejemplo es el padre es el rey. La religión para nosotros como familia era un evento que se reducía una sola vez, un día al año.
el 31 de diciembre nos dirigíamos siempre a la iglesia que se llama de San José, que está en la calle de Ayuntamiento, y ese día íbamos, mi padre nos llevaba, era todo el ritual, llegábamos, la iglesia es muy bonita, es muy tradicional, y tiene unas pilas, me acuerdo, donde hay agua bendita, y entonces mi madre nos ponía un poco en la boca para que no hables de más, y un poco en la frente para que no te vaya mal. Pero el chiste, ¿verdad? Mi madre podía tener sus propios mitos. Para mi padre lo importante era llegar y dar gracias y pedir por nosotros para el año 80. Al paso del tiempo, yo asocio este gesto de mi padre con uno que es muy importante, que en la historia se da cuando Alejandro Magno pelea contra los persas, va venciendo vence a los ejércitos de Darío III, y entonces tiene que salir corriendo, abandona Persépolis, se da la persecución, y al llegar a Ecbatana, los sátrapas es una palabra de origen persa y que se aplica a todos los gobernadores que hay en la República Mexicana, son sátrapas. Y los sátrapas agarran y le matan a Darío, y van con Alejandro y le dicen, Alejandro, te entregamos, ya murió Darío, puedes tomar Ecbatana. Alejandro los ve y los manda inmediatamente matar, ¿sí? Entonces llega, se quita su capa, que era un distintivo de máxima autoridad, cubre el cuerpo de Darío, y con eso él reconoce, él es un rey, yo soy un rey. Mi padre nos llevaba a la iglesia porque él era un rey, y entonces iba a ver a un rey muerto también, ¿sí? Tercero, el principio de la liberalidad. ¿Cómo fui educado con el dinero? Bueno, era muy severo mi padre, y probablemente el mejor gesto que hizo conmigo fue, lo digo además de veras, a los 8 años, un día me dijo, ¿sabes que eres muy rebelde? Yo era de castigo, te me vas a trabajar a la imprenta. La imprenta era la casa que estaba enfrente, unos 20 metros enfrente exactamente de donde vivíamos nosotros, donde había una imprenta, donde mi padre trabajó cuando era un niño. Entonces me dejó, don Luis, dele trabajo a mi muchacho. Sí, cómo no, vámonos. Lo mejor que me pudo pasar, me consentían, oía chistes picantes, aprendía, empecé a armar tipografía, hacía el alce con los formatos, le ayudaba a cortar el papel a don Luis, salía a entregar, y los sábados a las 4 de la tarde, cada sábado, me pagaban. Y el primer día que me pagaron, 12.50, lo que valía entonces $1. Al llegar, ¿verdad? Salí de la imprenta feliz con dinero, 12.50 de entonces, yo creo que podrían ser algo así como unos 500 o 600 pesos ahorita, mínimo, ¿sí? Entonces mi padre me dijo, dale la cuarta parte de tu dinero a tu mamá, para que te enseñes que en la vida tú vas a tener siempre que acostumbrarte a pagar por lo que necesitas. Desde los 8 años, nunca volví a dejar de asistir a la imprenta todas las vacaciones que tenía, ¿sí? Otro más, el principio del que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar. Hablando de política, había la costumbre de que ni de política, ni de fútbol, ni de religión había que hablar nunca. Pero había muchos ejemplos que se fueron sucediendo y que tenían que ver con la política. El que yo recuerdo y quiero comentar es una ocasión cuando se empezaba a hablar de democracia, cuando empezaban a soplar los vientecillos estos de que todos somos iguales. Fue a principios de los 70s. Luis Echeverría Álvarez acababa de cometer uno de los grandes atropellos a México, que fue el disminuir la edad legal para ser ciudadano de 21 a 18 años. Entonces una bola de chamacos idiotas, ¿verdad? Inconscientes, ahora ya también eran ciudadanos y podían votar y ser votados sin que tuviera que ver ningún otro atributo, como ser casado, no haber tenido antecedentes penales, tener un empleo fijo, saber leer y escribir, etc. No, todos por igual, ¿sí? Bueno, pues entonces un día está un programa de televisión y está un partido de fútbol, y le decimos a mi padre, éramos 4 hermanos y mi madre, que siempre le llevaba la contraria a mi padre, oye papá, no, pues queremos ver las caricaturas, ¿no? Vamos a votar. Ok, muy bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 caricaturas.
Perdieron, dice mi padre. ¿Cómo? Si ganamos somos 5 contra 1. No, mi voto vale 6. ¿Sí? Ese es el principio de el que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar. Y por último, quiero decir que cuando yo tenía 5 años, jugué mi primer partido de béisbol en la Liga Anáhuac. Mi padre estuvo ahí, me explicaba, me regañaba. Un día, yo era muy malo, ¿sí? Estaba muy chiquito. Un día me mandan a batear, era un niño, me muevo yo, ¿verdad? Y total que el pitcher se descontrola, da base por bola, entra una carrera de caballito. Para el que no sepa de béisbol, significa que se llenó la casa. Al darme base por bolas, entró, ¿verdad? La carrera automáticamente por la base por bolas que yo provoqué o que el pitcher me dio a mí. Y entonces el manager me dijo al llegar al dugout: eres el héroe, por ti ganamos. Quería que yo me motivara. Entonces subí corriendo a las tribunas donde estaba mi papá y le dije gritando: soy el héroe, papá. ¿Qué héroe ni qué nada? Ese es una especie de principio de la realidad, ¿sí? Tiempo después jugué mi primer partido en la selección de la preparatoria y tenía yo como 17 años. Juego segunda base, sale un batazo atrás de la segunda, casi como 3 metros, corro, me aviento, nunca le iba a llegar, ¿verdad? La pelota picó, termina la entrada, mi padre me dice: ven, ¿para qué te aventaste? Nunca le ibas a llegar, ubícate. Yo lo tomé siempre como el principio de ubícate. No tiene caso esforzarse si no vas a hacer las cosas, ¿no? Me toca batear, ellos tenían un pitcher zurdo muy fuerte, y entonces me lanzo una pelota, sobre la cabeza me tengo que tirar, ¿verdad?, al suelo. Entonces mi padre, que estaba en la tribuna, agarra y dice: ven, pide tiempo. El entrenador que teníamos se llamaba Oscar, me acuerdo de un güero, muy simpático, no sabía nada de béisbol. Y mi padre me dice: mira, la siguiente pichada, abanícala y suéltale el bat y haz que baile el pitcher, y si le puedes pegar, mejor. Entonces llegué yo, solté el bat, el pitcher bailó, el umpire me dijo: a la otra te expulso, vuelve a pichar y bateo de hit. Ese es el principio de la experiencia. Mi padre se llama Luis y se murió en el año 2000. Hoy llevo unos días pensando en él y en sentir que me acompaña. Estas son las experiencias que les comparto. Gracias.